Hola a todos. Si son suscriptores de mi canal, sabrán que estoy resumiendo el manga de Gate, y la última parte que resumí del manga es el final del anime. Así que en este video, hablaré de las diferencias clave entre el manga del 2011 y el anime del 2015. Antes de empezar, aclaremos unos hechos de la obra. Gate es un isekai, y algunos creen que este mundo es como el de los isekais promedio, un simple mundo medieval. Sin embargo, esto no es cierto. El mundo al otro lado del portal está basado en la época de mayor esplendor del Imperio Romano, más o menos entre los siglos I y II después de Cristo. Por otro lado, los isekais promedio ocurren entre los siglos XIV y XVI. Estamos hablando de unos 1300 años de diferencia. Es por esto que vemos que el Imperio Saderano es más débil, o menos avanzado, respecto a otras obras. De hecho, en este mundo tampoco abunda la magia. Como dijo Lelei, la magia aún es objeto de estudio, por lo que no es viable poner magos en la vanguardia del ejército. Curiosamente, los isekais promedio están más cerca de nuestros tiempos, que el mundo de Gate de los isekais clásicos. Esta aclaración sobre la época también responde a una gran pregunta. ¿Por qué no hay aventureros? Como el imperio es quien controla todo y su ejército monopoliza la defensa, no puede haber combatientes independientes que porten armas de forma libre y sepan combatir. Una vez aclarado todo esto, vamos de lleno a la comparación. El incidente de Ginza. El anime suaviza considerablemente la masacre. Si bien se muestra el asesinato de civiles japoneses por parte del ejército saderano, se editan las escenas demasiado explícitas para adaptarse al público televisivo. Por otro lado, en el manga, la invasión es brutal, sangrienta y cruda, ilustrando sin tapujos las atrocidades cometidas contra los civiles. Además, el ejército saderano se muestra mucho más preparado en el manga, ya que incluso llevaron trabuquetes y arietes para asediar el palacio imperial japonés. En ambos formatos vemos cómo la policía metropolitana de Tokio y las fuerzas de autodefensa combaten y eliminan la amenaza. Sin embargo, es en el manga donde se profundiza cómo la policía actuó como la verdadera primera línea de defensa hasta la llegada de las fuerzas armadas japonesas. Una parte que el anime omite por completo, es cuando uno de los generales de Sorsal y sus hombres, que participaron en la invasión, son capturados por la policía utilizando una red antidisturbios. Por cierto, como dato curioso, la escena de Itami sometiendo a un soldado imperial, en realidad pertenece a un spin-off del manga. Las batallas de Alnus. En los resúmenes no expliqué que, en realidad, hubo dos batallas en Alnus, ya que el manga solo muestra algunas escenas de la primera. Sin embargo, aquí destaco que el anime logró superar al manga al momento de adaptar estos combates. Tras el incidente de Ginza, los imperiales restantes regresaron al portal. 2 días después, se reorganizaron para defender Alnus ante una posible incursión japonesa. Y así fue. Japón envió primero un robot al otro lado del portal para investigar las posiciones enemigas. Luego de verificar el terreno, enviaron tanques en la vanguardia para eliminar a las fuerzas imperiales estacionadas, una escena que se ve en el anime al final del primer episodio. La segunda batalla, y la más conocida, ocurrió cuando el ejército unificado se lanzó al ataque por orden del emperador. Como mencioné antes, aquí el anime mostró de mejor manera la escala del combate, la organización, y la aplastante derrota de las fuerzas conjuntas de los vasallos del imperio. Diseños de los personajes. No es sorpresa para nadie que varios personajes del anime son muy distintos a los del manga. Tenemos los casos de Grey, molto Sorsal, pero la que quisiera destacar es a Piña, pues ella tuvo un lavado de cara completo. Y con respecto a las proporciones, justo vamos a eso. Censura. El manga es una obra dirigida a adultos, ya que muestra desnudos y violencia gráfica. Obviamente, esto no iba a ser transmitido de forma animada. Una diferencia muy notable entre ambas obras es el fanservice que tiene el manga, destacando los cuerpos también diseñados de algunas chicas, o la ropa que muchas usan. En el anime se rebajó mucho este nivel de antojo, ya que no era buena idea mostrar a los personajes tal y como se ven en el papel. Un claro ejemplo de esto, es el gran nerfeo físico que les dieron a Yao y Arpeggio. Batalla de Itálica. Al igual que en los combates anteriores, el anime suavizó demasiado este enfrentamiento. En el manga, los bandidos no dudan en usar una violencia extrema para intentar tomar la ciudad.
De hecho, hay una escena muy cruda que el anime omite por obvias razones. Los bandidos arrojan los cadáveres de las mujeres que habían sido ultrajadas, con el firme propósito de provocar a los defensores. Y esta retorcida táctica, tristemente, sí les funcionó. Por cierto, un detalle de acción que cambia en el manga es la llegada del apoyo aéreo. El helicóptero artillado no les da 10 segundos a Itami y a su equipo para alejarse de la entrada, como sí pasa en el anime. En el material original, el piloto simplemente avisa por radio que va a disparar, y de inmediato abre fuego contra los bandidos. Geopolítica. En el manga, se muestran y desarrollan directamente las tensiones geopolíticas en la Tierra tras la aparición del portal en Japón. Mientras que en el anime solo se da a entender que otras potencias mundiales tienen cierto interés, en el manga explican a detalle la gran ambición de Estados Unidos, Rusia y China por obtener beneficios del portal. Por esto mismo, cuando las fuerzas especiales de estos países van tras las chicas en los baños termales, las razones detrás del ataque son mucho más claras y lógicas que en la adaptación animada. Por cierto, también cabe destacar que el enfrentamiento en este lugar, donde los soldados terminan luchando entre ellos mismos y contra Rory, fue suavizado en subversión para televisión. El Barrio Rojo. En este lugar, conocido como Akuso, los japoneses establecen una base secreta. En el anime se muestra como un distrito marginal lleno de pobreza y crimen, una imagen bastante fiel al manga. Aunque, como ya mencioné en puntos anteriores, el diseño de las prostitutas es mucho menos sugestivo en la versión animada. Ahora bien, cuando los hombres de Besara intentan atacar a los japoneses, el anime lo resume a la simple mención de una revuelta. Pero en el manga se detalla a fondo el motivo. A los señores del crimen no les convenía que las fuerzas de Japón operaran en su territorio sin pagar cuota. Por eso intentaron eliminarlos. Sin embargo, el contraataque japonés fue brutal. No solo aniquilaron a sus agresores, sino que destruyeron por completo la mansión de Besara. Esto provocó que el líder criminal y sus mujeres quedaran totalmente vulnerables, siendo ultrajados por otras bandas rivales. Después de esta contundente demostración de fuerza, los japoneses lograron establecer un pacto de no agresión con el resto de los jefes criminales. Y como se imaginarán, toda esta subtrama oscura fue omitida por completo en el anime. El rescate de Noriko Mochizuki. El anime da a entender que secuestraron a Noriko y a otro japonés durante el incidente de Ginza. Sin embargo, el manga explica que el imperio envió espías mucho antes del intento de invasión. Fue en ese momento cuando secuestraron a varios ciudadanos japoneses, y no solo a Noriko y al otro hombre. Además, el anime solo insinúa que Noriko fue reducida a una simple esclava. Pero el manga es mucho más oscuro y detalla que, en realidad, fue convertida en la esclava sexual del mismo Sorsal, siendo sometida a sus abusos. En cuanto al rescate en sí, la adaptación animada le resta muchísimo impacto a la versión del papel cuando Kuribayashi acaba, ella sola, con los hombres de Sorsal. Y un detalle genial es que Piña y Mol se quedan completamente mudos por la impresión al ver cómo ella le destroza el rostro a golpes al príncipe. El laberinto de Arun. En el anime, luego de derrotar al dragón de fuego, la historia salta directamente al viaje a Rondel para que Lelei presente su tesis. Sin embargo, la animación omite demasiados acontecimientos importantes que ocurren en el medio. Para empezar, se ignoran todas las consecuencias políticas inmediatas que surgieron luego de que Sorsal tomara el poder. Además, se elimina todo un arco argumental donde Lelei se enferma por culpa de una epidemia que solo afecta a las mujeres. Para salvarla, Itami, Rory y Yao se adentran en un peligroso laberinto en busca de una fruta curativa. Un detalle muy importante de esta aventura omitida, es que justo en ese lugar, Yao comprende por fin que Itami nunca la verá, ni la tratará como a una esclava. El arco de Rondel. El anime resumió toda esta sección de la historia en apenas un par de episodios, dejando por fuera una gran cantidad de contenido. Por ejemplo, la animación omitió por completo lo que ocurre antes, durante y después de la presentación de Lelei, y el viaje de los protagonistas al templo de Harty. Este evento es sumamente importante, ya que es en este lugar donde la mismísima diosa posee el cuerpo de Lelei para darles una explicación mucho más profunda sobre la verdadera naturaleza del portal.
Como hay mucha tela de donde cortar, si quieren conocer a fondo todo lo que realmente sucedió aquí, les recomiendo muchísimo ir a ver la sexta parte de mis resúmenes del manga. El asalto al Palacio de Jade. Hay que reconocer que el anime desarrolla muy bien el tenso enfrentamiento entre la oprichnina y la Orden de la Rosa. Sin embargo, tal como mencioné al inicio de este video, la censura volvió a jugar un papel clave en esta escena. Debido a las restricciones de la televisión, la adaptación animada nos oculta la enorme brutalidad y la cruda violencia que este asedio realmente tuvo en las páginas del manga. La animación también omitió un detalle diplomático bastante interesante. Varios oficiales militares de otros países de la Tierra viajaron a la base de Alnus como invitados especiales. Diabo. Diabo es el segundo príncipe imperial y hermano de Sangre de Piña. En el anime, simplemente vemos que huye luego de que Zorzal toma el poder, ignorando una débil petición de ayuda por parte de su hermana. Sin embargo, la situación es muchísimo más oscura y dramática en el manga. En el papel, Piña le implora desesperadamente que la ayude a detener a Zorzal. Su nivel de desesperación es tan grande, que incluso llega al extremo de ofrecerse a sí misma carnalmente con tal de asegurar su apoyo. Por otro lado, en ambos formatos la excusa de Diabo para huir es buscar apoyo extranjero, y así, recuperar el control del imperio. Pero, de nuevo, el manga desarrolla mucho mejor esta trama. Mientras que el anime lo deja al aire, en el manga vemos a Diabo infiltrándose en la base de Alnus para negociar ese respaldo, aprovechando astutamente la visita de los oficiales militares de otros países de la Tierra. Asalto a Salera. Con respecto a la incursión en la capital, hay que reconocer que el anime hizo un trabajo decente a la hora de animar la secuencia. Aunque, obviamente, sin llegar al tono tan violento y sangriento que caracterizó al manga. Sin embargo, hay un detalle sumamente importante que debemos destacar. En la adaptación animada, parece que las fuerzas de autodefensa no tuvieron ningún problema para completar la misión. Pero en el papel, la realidad fue muy distinta. Durante la evacuación, justo cuando los japoneses rescataban a Bosses y a Bifiter, un jinete imperial logra alcanzar a un soldado japonés, hiriéndolo fatalmente en el cuello. Lamentablemente, el soldado no logra sobrevivir. Este trágico suceso lo convierte en la primera baja militar de Japón en este nuevo mundo. Y como ya es costumbre a estas alturas, este duro golpe a la realidad de la guerra fue omitido por completo en el anime. El rescate de Piña. En el anime, desde el asalto al Palacio de Jade, Piña es reducida a una simple prisionera dentro del palacio por órdenes de Zorzal. Sin embargo, en el manga la situación política es muy distinta. Ella no es tratada como criminal desde el inicio. De hecho, Zorzal comienza a dudar de su lealtad recién cuando las fuerzas japonesas se retiran de la capital. Además, hay un gran contraste en su actitud. En el manga, Piña se muestra totalmente apática ante el caos, manteniendo la compostura incluso cuando Zorzal intenta provocarla frente a frente. Esto difiere bastante de la adaptación animada, donde él simplemente la manda a encerrar sin darle mayor peso a la interacción. Por cierto, el anime también omitió un evento oscuro y crucial que ocurre justo antes de que Itami y su equipo logren rescatarla. En el manga, varias bestias comienzan a atacar pueblos con ayuda del ejército imperial para inculpar a los japoneses más adelante. Final del anime y la secuela. En los últimos minutos de la adaptación animada, vemos la declaración de Piña como la nueva princesa heredera, además de la repentina formación de varias parejas románticas entre los soldados japoneses y las chicas de la región especial. Sin embargo, hay que aclarar un detalle gigante. Si bien el nombramiento de Piña sí ocurre en el material original, la formación de estas parejitas no pasa, ni de chiste. De hecho, para evitar darles spoilers, solo les diré que casi ninguna relación amorosa se consolida hasta llegar a la recta final del manga. Ahora, hablemos brevemente sobre la secuela, conocida como Gate 2. Nuevamente, sin arruinarles la trama, esta historia se desarrolla cronológicamente después del final del primer manga, aunque les advierto que los protagonistas no serán los mismos. Y, como se lo podrán imaginar, también resumiré esta secuela en el canal en cuanto termine con la primera parte de Gate. Y bueno, hasta aquí la comparación.
Puede que me hayan faltado muchas cosas más, por eso siéntanse libres de ponerlo en los comentarios. El anime abarca apenas la mitad del manga, y eso que omitieron mucha historia. Por eso los invito a suscribirse para que no se pierdan la historia luego del final del anime. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente resumen.